Hoy día con los medios de transmisión no guiados, la parte inalámbrica, vamos a ir revisando los diferentes medios, con lo que vamos a concluir el tema. Obviamente las ondas infrarrojas, microondas, ondas hertzianas, todo ese tipo de ondas se llaman radiaciones electromagnéticas y que se utilizan para poder hacer comunicación a través del aire sin necesidad de un cable. Una ventaja es que estas ondas no son visibles, nos sirven para la comunicación. Se ha visto que sí hay ciertas ventajas en relación al cable, como la movilidad. No necesitamos estar conectados a un cable. La flexibilidad, la facilidad de instalación, la escalabilidad, el dinamismo, a cambiar la topología y la posibilidad de llegar, obviamente, donde no llega el cable. La idea de la incorporación de medios inalámbricos se han dado principalmente por estas consideraciones, pero principalmente por esta última, donde no se puede llegar con un cable, se tiene que colocar comunicación inalámbrica. Tenemos dos tipos de comunicaciones sin hilos. Hoy vamos a revisar la primera y parte de la segunda. El primero es el sistema de comunicación a través de la telefonía móvil. Y el segundo, el que deberíamos enfocarnos como materia, redes inalámbricas. Pero por el surgimiento de la tecnología móvil y el uso amplio de esta tecnología, es que vamos a hablar al respecto. Obviamente, casi todo el mundo tiene un teléfono móvil y desde su aparición ha ido evolucionando en función de la tecnología que nos permita transmitir no solamente la voz para el cual había sido diseñado o inventado, sino también los datos. Se ha empezado con lo que aún todavía se utiliza de manera ya menor, pero todavía se utiliza, los mensajes SMS. Y luego se ha incorporado tecnología llamada WAP, que era un protocolo que permitía navegar en Internet independientemente del protocolo de Internet, como TCP/IP. Aparece GPRS, que ya funciona sobre TCP/IP, tecnologías UMTS, HCPA, HCPA+, LTE, LTE avanzado, como actualmente utilizamos, para hacer que se gane en velocidad de acceso a la comunicación a través del teléfono móvil a los datos. Por otro lado, también existe una tecnología llamada Wi-Fi que ha permitido que hogares o espacios cercanos puedan comunicarse sin cables. Wi-Fi también ha tenido un avance tecnológico que vamos a revisar las siguientes clases y que permite de alguna manera alcanzar espacios dentro de un entorno de unas decenas de metros o hasta centenas de metros. Aparece WiMAX como otra tecnología inalámbrica que permitía alcanzar, permitía, porque se van a dar cuenta que ya está en hibernación, o sea, está a punto de ser eliminado este estándar. WiMAX permitía alcanzar ciudades. No existe, aunque se ha estado trabajando en comunicaciones de redes inalámbricas para alcanzar más allá de una ciudad. Para eso se utiliza la telefonía móvil. Ahora bien, un elemento más pequeño, del cual vamos a empezar a hablar hoy día, de comunicación inalámbrica a distancias muy pequeñas, se llama Bluetooth, y que nos permite comunicar no solamente dos dispositivos en el sentido de comunicación o compartir información o compartir recursos, sino dispositivos como tal, impresoras, ratones, teclados, etc. Hagamos un repaso a lo que tiene que ver con la telefonía móvil. En el 85 nace lo que ahora se llama primera generación. En esa época era solamente telefonía móvil, celular en realidad.
En 1G solamente se podía transmitir voz. Obviamente se había fabricado para eso, no había datos. La tecnología de voz cambia y se incorpora otro tipo de tecnología mucho más eficiente, llamada GSM, y que se caracteriza por ser la segunda generación de la telefonía móvil. Se empieza a utilizar mensajería SMS a una tasa de 9.6 kilobits por segundo. Era la forma de que se podía mandar datos a través de un canal de voz. Surge el concepto WAP, que permitían navegar. Obviamente, estos navegadores eran propios de los fabricantes de los teléfonos móviles. No existía un protocolo genérico como el TCP/IP para poder hacerlo. Era su propia forma de acceder. Y los teléfonos actuaban como si fuesen un módem. Utilizar el teléfono celular como se utilizaba en esa época los teléfonos fijos. Utilizar el cable telefónico para transmitir datos. Entonces estaba utilizando la telefonía móvil de voz para transmitir datos. También a una velocidad de 9.6 kilobits por segundo. En 2001 aparece una segunda generación y media, 2.5G, que incorpora otro tipo de protocolo llamado GPRS. Y este protocolo, la particularidad esencial que tenía es que ya trabajaba con el protocolo TCP/IP, lo que había permitido que ahora los navegadores propios de las computadoras puedan incorporarse como navegadores de los celulares. La velocidad de bajada, 54 kilobits por segundo. Se había superado esta limitación inicial. Este tipo de servicio se pagaba por uso del canal y no por tiempo de conexión, sino cuánto se estaba descargando o subiendo. No ha sido ampliamente difundido porque rápidamente ha llegado la tecnología que nos ha permitido ya conocer lo que tenemos actualmente. 3G. 3G trabaja sobre un protocolo llamado UMTS, que es una característica de este protocolo, y transmite hasta 2 megabits por segundo. Con UMTS no solamente se puede conectar a Internet, sino que se puede utilizar otros protocolos TCP/IP. Por ejemplo, correo electrónico, transferencia de archivos, terminales remotas, videoconferencias, comercio electrónico, etc. Entonces ha incorporado o ha mejorado el acceso al protocolo TCP/IP y no solamente para navegar. UMTS evoluciona hacia una tecnología llamada HCPPA y a esta tecnología se le empieza a denominar como 3.5 y 3.5G. Aunque muchos países, incluyendo el nuestro, han popularizado esta tecnología como si fuese 4G. En alguna bibliografía se la conoce como pre-4G. La cuarta generación, actual tecnología para nuestro país, transmite de 50 megabits por segundo hasta 100 megabits en subida, 50 megabits en subida, 100 megabits en bajada. Y la meta teórica de este protocolo es 1 gigabit. Utiliza tecnologías como HCPA+, algunos operadores, o LTE, algunos otros. ¿Alguien me podría decir a qué velocidad transmiten los operadores que tenemos en Bolivia y si estamos realmente en 4G? Vamos, me imagino que todos utilizan datos móviles. Muchos deben estar usando datos móviles en este momento para poder asistir a la clase. ¿Qué velocidades admiten?
Yo personalmente en G hasta 5 megas. 5 megas. Ok. ¿Otro? Yo recuerdo que antes de la pandemia Viva trabajaba con 50 megabytes de bajada. Yo, Megabits, no confundan eso. O sí, Bits. megabits, sí. yo alguna vez en Tigo llegué hasta velocidades de hasta 90 megabits. Ok, si es así, estaríamos hablando de 4G como tal. En el caso de la primera participación de su compañero, estaríamos hablando de un 375, un pre-4G. Entonces, depende mucho del operador. Pero desde que 4G ha aparecido, en Bolivia se ha empezado a difundir o promocionar que ellos estaban con 4G. Sin embargo, las velocidades que aplicaban no eran las adecuadas. Entonces, estábamos en un pre-4G. Puede que a la fecha ya se haya consolidado el 4G en Bolivia. Tal como ha pasado entre 3G y 4G, también ha empezado a evolucionar la tecnología. Pero no vamos a realizar el salto. Es decir, existe 5G, no totalmente difundido en el mundo, todavía se está consolidando, si quieren, pero ya en los países cercanos tenemos una variación. Por ejemplo, en Brasil ofrecen 4.5G, aunque sin embargo en Perú están ofreciendo 5G. Entonces, estamos ingresando a ese marco de la 5G. ¿Qué características tiene 5G? Primero, debería multiplicar por 10 la velocidad de 4G. 4G llega hasta 1 giga, en teoría. En teoría. Uno de los compañeros dijo que había verificado 90 megas. La idea de 5G es que se llegue hasta, ¿dónde está? 10 gigabits. Igual, teóricos. Y se está trabajando de forma un poco más práctica en 1.2 gigabits por segundo. Obviamente se prevé que esta conectividad completa de 5G esté hasta el 2025. Paradójicamente, esta tecnología, mucha gente ha destruido antenas en Bolivia que no eran precisamente de 5G, porque en Bolivia no existe 5G, pero han roto comunicaciones con muchas poblaciones, pensando que era la que promovía el COVID, como si las ondas electromagnéticas pudiesen llevar un virus. Es el aire que lleva el virus. Y tenemos un cuadro no muy nítido, porque no he podido conseguir la fuente original, que nos muestra algunos rasgos característicos en estos esquemas de generación de telefonía móvil. Entre el 70 y el 80 ha sido desarrollada 1G, entre el 90 y 2001 la 2G, entre el 2001 y 2010 la 3G, la 4G en 2011 y la 5G entre el 2015 y 2020, es la idea. Aunque este 2020 no está consolidado, estamos en 2021 y no está plenamente consolidado. Las velocidades, 1G marca como 2 kilobits por segundo, aunque sabemos que no funciona solamente datos. Aquí abajo dice, voz análoga, no hay servicio de datos. GSM cambia de analogía de lo análogo a lo digital. Entonces en GSM aparece la voz digital. Ese es el cambio tecnológico de 1G a 2G, pero incorpora SMS, mensajes. En 3G se mejora audio y video streaming. Se puede hacer videoconferencias, pero todo con un protocolo específico. WAP. Y llega hasta 2 megabits por segundo. 4G anuncia entre 200, bueno, sabemos que entre 50 a 1 gigabit por segundo. Y estaríamos hablando de que ya utiliza telefonía TCP/IP, su principal característica, ¿no? Este es GPS. Y la 5, 1 gigabit para arriba. Los protocolos no están muy claros, aunque habla de www, 4 W,
que va a trabajar sobre IPv6. No habla de IPv4. Los IPv4 estarían muriendo junto con 4G. En 5G no se promueve el IPv4. Aunque en muchos países esto va a ser dificultoso, ¿no? Cortar esto. Entonces, tal como existe 2.5, 2.75, ha existido 3.5, 3.75, lo mismo. Hay 4.5 y seguramente un 4.75. Seguramente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y de lo de las velocidades no depende también del dispositivo en el que se está usando. O sea, puedo tener, digamos, 4G, pero por el dispositivo que tengo no llegar a las velocidades que son. Sí, es interesante eso, es verdad. Cuando estábamos trabajando en forma presencial, les pedí a ustedes una práctica en este punto, el averiguar exactamente qué protocolo estaban manejando los operadores y a qué velocidad estaban transmitiendo. Y ustedes, a través de la tablita que están viendo en la pantalla, podrían determinar si es un pre-4G o un 4G como tal, por ejemplo. Pero por otro lado, la práctica consistía también en una segunda parte. ¿Se puede ver la pantalla de colores, la tabla de colores? Sí. Ok. La segunda parte de la práctica consistía en identificar su teléfono y saber qué protocolo soportaba. De tal manera que el operador podía estar ofreciéndonos un 4G, pero nuestro teléfono soportaba máximo hasta 3.5. Y por lo tanto, solamente podía acceder a 3.5. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos habla solo entre 2 y 4, no incorpora 5. Y aún el 4 tiene poca información, pues por la época de la tabla no he encontrado una tabla actualizada de esta fuente. Porque aquí nos muestra, y me gustaba esto, la velocidad real de descarga y subida y la velocidad teórica de descarga y subida. Fíjense, en el pre-4G tenemos 2 megabits por segundo de descarga efectiva, aunque la teórica nos mostraba en 14. Entonces, por eso les decía, si muchos todavía tenían como 5 megas y todo, estábamos hablando de un pre-4G, no de un 4, como tal. Veamos otra tabla. Ahorita, aquí nos muestra el estándar, el protocolo que se ha utilizado. Esto es una buena forma de averiguar, o sea, qué protocolo maneja el Telco, Viva o Tigo. ¿Será LTE, HCPA+? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En el teléfono va a aparecer un más, H+, si es HCPA+. Pero si aparece un H+, ¿qué generación estamos usando? Fíjense que la 4G H+ no lo utiliza, es 375. La 4G es LTE o LTE-A avanzada. Entonces, ¿qué sale en sus teléfonos? Para poder identificar qué tipo de señal estamos recibiendo o nuestro teléfono es capaz de recibir. ¿Está bien? Y aquí tenemos las descargas, ¿no? Las velocidades máximas. Esta es, bueno, la tabla anterior. Esto es interesante. Hay una ley física que dice que a menor frecuencia, mayor distancia. Y esta es una de las características que está utilizando 5G. Utiliza menos potencia, significa que debería utilizar menos energía eléctrica, por lo tanto, más batería, más tiempo de duración de batería, pero tiene mayor alcance. Fíjense esta imagen, nos está mostrando una comparativa entre banda alta, ondas cortas, ondas de media longitud y ondas largas. ¿Qué significa banda alta? Frecuencia mayor, frecuencia media y frecuencia baja. Pero fíjense en la gráfica el alcance que tiene. Las primeras transmiten datos súper rápido, pero no penetran edificios. La segunda nos está mostrando un equilibrio entre la velocidad y el alcance. Cubre un área extensa a velocidades rápidas. Y la última tiene un rango enorme
no se ven afectadas por obstáculos, pueden llevar mayor información y es la que normalmente utiliza más 5G. Entonces, se va a hacer un cambio porque muchos de los operadores actualmente tienen antenas que transmiten 4G, por ejemplo, y que no son adaptables al 5G. Entonces necesitan incorporar mucha infraestructura. Y ese es uno de los inconvenientes de 5G. Tienen que hacer muchos cambios. Los teléfonos, como su compañero mencionaba, no soportan 5G. La mayoría de los que tenemos no soportan 5G. A menos que ya tenga una gama alta o un teléfono de último modelo, probablemente sí. Pero se tiene que hacer demasiado cambio en infraestructura para que esto funcione. ¿Está claro? ¿A qué está orientado 5G? ¿Alguien me puede decir? O sea, ¿cuál es el principal elemento de introducción de esta tecnología? Mayor velocidad. No. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tendríamos que adoptar 5G? ¿O están adoptando 5G? Baja latencia, tal vez. Sí hay una baja latencia, pero no es el principal motivo. O sea, ¿cuál es la razón o el cambio que está incorporando 5G? O lo que nos está trayendo como evolución tecnológica. Mayor cobertura. No. La cobertura. Fíjense que si bien utilizamos ondas de baja frecuencia, alta o media, tenemos un cierto alcance, todo lo que ustedes quieran, pero hay repetidores. Entonces siempre va a haber una cobertura. Por ejemplo, si hablamos de wireless LAN, eso es 5G, o perdón, 4G actualmente. Pero si hablamos de un Internet Walking, o sea, todo el mundo, WAN, sigue siendo 5G, 4G, perdón. O sea, la telefonía móvil con repetidores va a llegar. Tenemos un alcance. Lo que nos comunicamos, o lo que nos permite comunicar 4G, ¿qué es? ¿Qué dispositivos utilizamos para comunicarnos a través de 4G? ¿Qué necesitan para utilizar 4G? Los celulares. Los celulares lo tienen en su mano. ¿Qué necesitamos para utilizar 5G? Computadoras, máquinas. Internet de las cosas. Todo dispositivo que pueda operar inalámbricamente, la idea es que presente una alta conectividad. 5G nos está trayendo la alta conectividad. Que podamos conectar todo. Y no solamente nuestros celulares. Nuestros celulares va a ser un elemento vital, porque a través de nuestros celulares vamos a poder, no sé, encender el carro, hacer que la alarma de la casa suene, que se enciendan las luces en la casa, que veamos si el refrigerador tiene leche, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción, pero ya tenemos dispositivos de ese tipo. Electrodomésticos conectados a la red. Y que va a permitir el IoT, Internet de las Cosas. Ese es el principal motivo de la incorporación de 5G. La alta conectividad. Velocidades, alcance, latencia, etcétera, son elementos que están ayudando a esa alta conectividad. Pero el motivo principal es esa conectividad con el Internet de las Cosas. ¿Está claro? Entonces, ustedes pueden deducir qué tipo de generación están recibiendo o su teléfono permite recibir por el protocolo que manejamos. Entonces, cuando hablamos de LTE avanzado, estamos hablando no de un 4G, sino de un 4.5G, un poco más. El LTE es el 4G. Entonces, igual que 2.5, 2.75, 3.5, 3.75, igual existe un 4.5 y seguramente un 4.75. Que le van a llamar pre-5G, no importa, y se siempre va a existir el 5G.
Entonces, muchos de los trabajos que están haciendo en muchos países puede que estén trabajando con un pre-5G, porque tienen que buscar también el hecho de la convivencia con los dispositivos que no soportan 5G, pero sin embargo deberían estar conviviendo. Entonces, ahí que se incorporan estos elementos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Veamos entonces el otro elemento que sí nos interesa. El otro no es que no nos interesaba, es fuera de nuestro espectro. Esto es telefonía móvil, no son redes de datos. Se está utilizando la telefonía móvil para mandar datos, es muy diferente, es por eso que lo hemos revisado. Pero nosotros necesitamos revisar redes como tal. Entonces, las redes que nos interesan, obviamente las inalámbricas, tienen que ver con el alcance. Tal como hemos hecho una tablita donde hemos hablado de PAN, LAN, MAN, WAN, Internet Working, igual podríamos hacer esa misma categorización hablando de redes inalámbricas. La primera, que viene a ser la análoga a PAN, va a ser Wireless PAN. ¿Cuál es el elemento que destaca en Wireless PAN? ¿Qué tecnología utilizamos para comunicar dos dispositivos cercanos, inalámbricamente? El Bluetooth. Exactamente. Esta tiene una nomenclatura de la IEEE llamada 802.15. ¿Está bien? Esa corresponde a Bluetooth. Sin embargo, hoy día también vamos a hablar de otro elemento que no sé si conocían, pero se llama Zigbee, que también es de la familia 802.15. El siguiente, las redes locales sin hilos, Wireless LAN. ¿Cuál es la característica de un Wireless LAN? ¿Qué tecnología utilizamos para hacer Wireless LAN? Wi-Fi. Wi-Fi. Y esta tiene que ver con la IEEE 802.11. Vamos a revisar eso en días más. También podíamos, bueno, en Bolivia todavía podemos, porque se sigue vendiendo en alguna de las operadoras, las redes que nos cubren una ciudad inalámbricamente y le llamamos Wireless MAN. Y su característica obviamente es WiMAX. Y vamos a ver la 802.16 de la IEEE. También se estaba trabajando en 802.22, que vendría a reemplazar a la WiMAX. Pero vamos a hablar al respecto cuando lleguemos a ese punto. ¿Qué pasaría con redes de gran alcance sin hilos? Es decir, un Wireless WAN. Tal vez la 802.22 vendría a tratar de trabajar en este sentido, pero el avance de la tecnología móvil en el sentido de transmitir datos, si quieren, la evolución rápida de estas generaciones 2, 3, 4, 5G, ha permitido o ha evitado que las redes inalámbricas se puedan desarrollar como tal. Entonces, el 4G, el 3G, el 5G están anulando las investigaciones que se pueden hacer en este campo, Wireless WAN. Si vemos la IEEE, vamos a darnos cuenta, ¿se distingue? Que inicialmente existían un montón de grupos de trabajo, empezando en 802.1 y muchos más allá. Les he hablado del punto 22. Si se fijan, no está activo. La razón, 3G, 4G, 5G lo han aplanado. O sea, ellos han sacado resultados más grandes, muchos más efectivos, de un alcance mayor que lo que se estaba pretendiendo con redes inalámbricas. Entonces, ni siquiera la WiMAX se ve, 802.16. Estamos hablando de redes cableadas, 802.3, inalámbricas, 802.11, inalámbricas si quieren a nivel de un alcance medio, un Wi-Fi, 802.15.
de área personal. Pero no hay más. Se han reducido al mínimo y tal vez nos quedemos después solamente con 2 o con 3 máximo de estos grupos de trabajo. ¿Está bien? Si vemos lista de aquellas que están hibernando, los que están ya muertas, vamos a ver que en hibernación está WiMAX. Y la otra que les decía, Wireless Regional Area Networks, la 802.22. Y fíjense cuántas han quedado en el camino. Estas ya están muertas. Muchas números intermedios. ¿Sí? Estas ya no se investigan más. Quedaron en el camino. Estas están a punto de hacerlo. Todavía hay soporte porque algunos países lo tienen. WiMAX hay en Bolivia todavía. No muy difundido, pero hay. Y solamente nos estaríamos quedando con estas como activas. ¿Está bien? Entonces, no existe un wireless WAN. Hablemos de wireless PAN. Bluetooth. ¿Qué características tiene el Bluetooth? El 802.15. Primero, utiliza una frecuencia que es libre y que lo utiliza Wi-Fi también, y que lo utiliza Zigbee también, y que lo utiliza teléfonos inalámbricos en su casa, fijos, que lo utilizan algunas alarmas, que lo utilizan Wi-Fi. Entonces, tenemos una frecuencia que puede ser fácilmente solapada por otros usos. ¿Para qué se ha creado Bluetooth? ¿Alguien me puede decir? Intercambio de datos en corto alcance. Ok. Pero primero, debería ser universal, es decir, algún estándar que permita manejar de forma no diferenciada los dispositivos. Pero una de las razones fuertes para la aparición del Bluetooth es el consumo de energía. ¿Por qué? Porque estamos utilizando dispositivos que utilizan batería. Si ustedes dejan activo su Bluetooth en su teléfono, se van a dar cuenta que el consumo de su batería va a ser muy alto. Y solo tienen que poner Bluetooth cuando necesiten intercambiar algo a ese nivel. Tiene que ser de bajo costo. Empezamos. Primero, dice que puede manejar un rango de óptimo de 10 metros. Y podríamos utilizar hasta 100 metros con repetidores. ¿Qué alcance tiene real el Bluetooth que ustedes manejan? Si ustedes han hecho pruebas. ¿Cuál es el alcance real? En mi caso, inicié aproximadamente 5 metros. Después como que se desconecta. Ok, estaríamos hablando de un Bluetooth clase 2 a clase 3. Ingresen a características de su celular y fíjense el Bluetooth. ¿Qué clase tiene el Bluetooth que tiene en su teléfono? La clase no solamente distingue el alcance aproximado que puede tener. ¿Cómo tenemos diferenciado el alcance? En función de la potencia de transmisión y la ganancia en recepción. Por ejemplo, la clase 1 transmite a 100 miliwatts y puede alcanzar aproximadamente 100 metros. Lo malo es que con este consumo la batería no duraría nada. La clase 2 tiene 2.5 miliwatts y un alcance de 5 a 10 metros. La clase 3 tiene 1 miliwatt y un alcance de 1 metro. La clase 4, 0.5 miliwatts y un alcance de medio metro. Esto tiene que ver con la ganancia y principalmente con la antena. Las antenas actuales son embebidas, están empotradas, no son que estén afuera del celular, por estética. Una mejor antena es una que esté fuera, pero por estética la han metido dentro y han buscado otras características que les permitan tener la misma ganancia, pero sin tener que desplegar una antena.
Entonces, cuanto mayor ganancia tenga, mayor alcance también tiene. Cuanto menor ganancia tenga, menor alcance tiene. Ahora, ¿qué hace que tengamos más ganancia o más potencia? El uso de la batería. Si incorporamos más potencia, se está usando más batería. Y la idea es equilibrar esto. ¿Alguien me puede decir de qué clase es su celular? ¿De Bluetooth? ¿Ya han visto? Sí, es 4.2, dice el mío. Clase 4.2. ¿Ok? Entonces, fíjense que estamos avanzando hacia a este lado, que significa menos potencia, menos alcance. ¿Algún otro? ¿Nadie más ha revisado? Punto 1. 4.1. Sí. Fíjense cómo se ha dejado de tener los dispositivos clases 2, clases 3, y se está avanzando a la clase 4 hacia abajo. Bueno, en números hacia arriba, si quieren. Estamos yendo hacia abajo en la potencia y en el alcance. Se está cerrando cada vez más. Pues hace mucho tiempo se podía alcanzar hasta 10 metros en Bluetooth. Se van a dar cuenta que por la potencia que está transmitiendo en la clase que es, que su alcance va a ser muy pobre. Otro elemento importante es el ancho de banda. Si ustedes ven la versión del Bluetooth que tengan, fíjense la versión por favor ahora, se van a dar cuenta que si tenían una versión antigua, tienen 1 megabit por segundo, 3 megabits, 24 megabits, 32 megabits, y las versiones actuales alcanzan hasta 50 megabits. ¿Qué versión tienen sus celulares de Bluetooth? En el mío dice versión 4.2 A2DP LE, la versión de Bluetooth. Ok, en 4.2 estamos entonces más o menos entre 32 a 50. ¿No? Son distintos números. Esas letras que vienen ahí son las variaciones en función de los estándares. Sí, bueno, cuando revisemos la página de la IEEE les voy a mostrar cómo tiene que ver esas letras. ¿Alguien más? El mío dice 5.0. 5.0. Estamos hablando de que es capaz de transmitir hasta 50 megabits por segundo. Lo malo es que solamente tiene alcances pequeños. Entonces, se están mejorando las velocidades en ancho de banda, pero se está reduciendo el alcance. Principalmente por preservar el uso de la batería. Es importante el uso de la batería. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Aquí tenemos una serie de dispositivos que pueden estar conectados a través de Bluetooth. La idea es esa, incorporar un montón de dispositivos que utilicen la misma frecuencia y de alguna manera no tener cables de por medio. Entonces, cuanto menos cable haya, la transmisión va a ser mejor. Tenemos seguridad a nivel de Bluetooth. Si ustedes comparten algo con otra persona, les va a permitir, primero, que no incorporen ningún tipo de seguridad, o que se establezca una seguridad a nivel de servicio, o una seguridad a nivel de enlace. Es decir, en la aplicación que estén utilizando para intercambiar puede tener algún tipo de encriptación, o que incorporen ustedes de alguna manera un usuario o una contraseña. Ahora, ¿es fácil de robar señal Bluetooth? Si ustedes tienen abierto su Bluetooth y tienen compartidas cosas, sí. Pero hay algo interesante. Necesitan acercarse demasiado a su dispositivo para poder hacerlo. Esto también es una ventaja en el entorno de la seguridad. ¿No? Hacia la seguridad, una ventaja. Aunque a nivel de intercomunicación de datos es una desventaja. ¿A qué nos referimos con Zigbee? Que viene a ser el 802.15.4 en vez del 15.1. ¿Qué es Zigbee? ¿Y qué diferencia tenemos con Bluetooth? Primero, se ha buscado una tecnología que consuma poca batería. Pero hemos dicho que la batería estaba asociada a la potencia, ¿se acuerdan?
y por eso teníamos una clase. Si ahora es de bajo consumo, ¿qué implica? Que la potencia debería ser mínima. ¿Sí o no? Si vemos la tabla aquí, estamos hablando de reducir más la potencia, pero ¿qué estamos afectando? El alcance. Porque sabemos que cuanto menos cuanto menos potencia tenga, menos consumo de batería tenemos. ¿Cómo es que funciona Zigbee a baja potencia? ¿Alguna idea? El uso que se le da a Zigbee no es de transferencia de datos, como el caso de Bluetooth. No vamos a colocar un teclado con Zigbee, un ratón, o copiar un archivo a través de Bluetooth entre dos dispositivos. ¿Para qué vamos a usar Zigbee? Principalmente domótica. Por ejemplo, una alarma en una casa inalámbrica. Cada que surja un evento, abran la puerta, este sensor va a mandar una señal al elemento central y que podría ser sonar una alarma, pero solo ante el evento. Entonces, ¿qué tiene que transmitir? Un bit, 0 o 1. Y puede tener mayor alcance, porque la potencia en la cual se está concentrando no es una transferencia continua, sino cada que surge un evento, por ejemplo, movimiento. Entonces, la diferencia está en el uso. Bluetooth, alta transferencia de datos, menor cobertura, mayor uso de batería. Zigbee, baja transferencia de datos, mayor preservación de la batería, si quieren, y distancias mayores. En el caso de Zigbee podríamos tener distintos esquemas topológicos. Se podría manejar hasta 65.535 nodos en sus redes de 255 nodos. ¿Qué significa? 255 sensores para un solo elemento central. Puertas, ventanas, movimiento, humo, gas, lo que ustedes quieran. Se pueden manejar diferentes topologías. Se puede restringir los accesos. Veamos la IEEE en el sentido de la 15. Lo malo de la IEEE es que primero tenemos una restricción en torno a los documentos. Se tiene que pagar si queremos revisar. Pero bueno, no necesitamos entrar en detalle a estos documentos. Simplemente queremos ver en qué están trabajando. Entonces vamos a ver aquí que tenemos grupos de trabajo, la 15.4, 15.9. A ver. Tiene que haber algún lugar donde esté proyectos aprobados. Veamos este. 15.4. 15.4Y, 15.4A, 15.7. Si hay alguna información ahí. No. No está información de los grupos, pero no de lo que queremos. Muy pobre la información que nos da. Aquí están los propósitos. Complejidad, el trabajo, costo, trabajo, consumo de energía del trabajo, ¿no? Y bajar la tasa de datos de conectividad inalámbrica a través de dispositivos baratos. ¿No?
Entonces aquí nos está mostrando, bueno, nos da muy poca información, como les decía, pero nos está mostrando hacia dónde avanzan, en qué sentido están trabajando. No sé si me interesaba ver era que nos hable si son Zigbee, si son Bluetooth, y es lo que no puedo encontrar. No, a ver. Aquí tasa de comunicación de cámaras ópticas. Generación, esto tiene que ver para seguridad. Esto me dice para qué es. Esta es comunicación inalámbrica óptica. Está yéndose a gigabit por segundo. En investigación. Porque estamos trabajando simplemente a megabits por segundo. Luego tenemos aquí la creación de espectro. Sí, no hay mucha información. Next Generation Wireless, veamos esta. Sí, dice. Ahora bien, se está trabajando sobre 802.15, el comité para buscar la siguiente generación de comunicación inalámbrica para Wireless PAN. Esa es la idea. Pero ¿qué nos dice? No dice mucho. No, no dice mucho. Aquí están las reuniones que tienen, los comités de trabajo, etc. Pero no nos muestra mucho. Ok, dudas, preguntas. Hemos visto los dos primeros, aunque el segundo está más concentrado en domótica. El primero, que tiene que ver con comunicación inalámbrica, hemos visto sus velocidades, hemos visto la frecuencia que utiliza, hemos visto su potencia y ganancia en el sentido del alcance que puede tener este tipo de tecnología. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Se entendió todo? Ok, vamos a tener la grabación.